más le pediremos a Elena Belgrano que nos comparta su presentación. Buenas tardes, Elena, adelante. Buenas tardes a todos y muchísimas gracias. Estoy realmente encantada de poder estar aquí. Muchas gracias a Alejandro Farfán por invitarme y a la organización, a Sergio Padilla y toda mi admiración para los que se están ocupando de los temas técnicos, que me parece complicadísimo. Precisamente también nos enfrentaremos a estos temas. Voy a compartir la pantalla. ¿Estáis viendo algo? Sí, claro, ya. Vale, perfecto. Un momento que intento. Vale. Perdona. Vale, el título de esta ponencia parece muy ambicioso, realmente será mucho menos de lo que promete el título, porque de la escuela al paisaje educativo es todo un mundo y quizás todo un tiempo muy largo. Las nuevas relaciones entre casa, escuela, ciudad y naturaleza es obviamente imposible de abordar su conjunto, pero intentaremos dar alguna pequeña pincelada de conceptos que pueden servir de la observación y de la reflexión sobre esos temas para buscar herramientas que puedan servir en las prácticas, después que quizás son las que nos interesan. Intentaremos entonces, yo tengo un problema, perdón, no sé si... Vale. Okay. Bueno, intentaremos ver cuáles son los conceptos analíticos necesarios que nos pueden servir para analizar el espacio educativo en el contexto urbano. Cuál es la situación en general de los espacios educativos, en este caso en España, y cómo están siendo impactados por esta crisis sanitaria económica. Y cómo se relaciona la situación de los espacios educativos respecto a las acciones que se están tomando a nivel urbano. Veremos muy poquito el caso de Lugo, que es donde estoy viviendo en Galicia, y cuáles son las vías posibles y alternativas que se están abriendo frente a un paisaje bastante desolador, como veremos, en los ámbitos educativos, que puedan comportar cambio a nivel de gestión de los espacios públicos. Vamos a ver cuáles pueden ser los conceptos de espacios públicos que puede ser necesario manejar. Metí esta foto que encontré de Miguel Braseli, artista de Venezuela. En este caso es en Artishock, la revista de arte contemporáneo. Me pareció muy, muy interesante su trabajo, os invito a verlo, hecho con los estudiantes de arquitectura de primer año. Como una toma de conciencia del cuerpo en el espacio. Vamos a ver cuáles pueden ser algunos de estos temas. El espacio, el concepto de espacio como utopía y como cronotopo. Entendemos un lugar, por espacio, un lugar relacional, siempre dinámico, siempre temporalmente connotado, siempre ocupado por significado en negociación, que pueden ser en sintonía, en conflicto o en diálogo. Sobre todo es importante y es relevante este concepto porque el espacio nunca es vacío. ¿Vale? Ahora que estamos hablando de distanciamiento social, el espacio que nos separa es el mismo que nos une y siempre está cargado de significado. El cuerpo que aprende en el espacio en relación con el entorno y con los otros cuerpos. Siempre se supo, bueno, ya hace mucho tiempo que se supo, mucha pedagogía lo pregonan, que sin esa emoción no hay aprendizaje. Sin embargo, hoy no solo se sabe, sino que además lo tenemos como probado científicamente por las neurociencias. Francisco Varela, un investigador chileno que está afincado en Francia, afirma que el conocimiento depende de la clase de experiencia que tenemos gracias a un cuerpo dotado de capacidades sensoriomotrices, involucrado en un contexto biológico, psicológico y cultural. Y de esta experiencia es donde emergen las estructuras cognitivas. Esto es porque es relevante. Es relevante porque ahora se nos está, en parte, negando la experiencia, esta parte experiencial.
y relacional. ¿Cuál es la relación entre el espacio interior y exterior? El concepto de aula, donde se desarrolla la mayoría del aprendizaje, aula viene de una palabra latina, que a su vez deriva del griego. El aula no era una habitación cerrada, sino que era el espacio exterior, un patio, en el que se realizaban las ceremonias o se desarrollaba la enseñanza y el aprendizaje. Era un espacio intermedio, un espacio de frontera, que en la frontera, es en la frontera donde pasan las cosas interesantes, muchas veces. Una conexión entre lo privado, lo totalmente privado y lo totalmente público, un espacio en el margen. Eso es relevante porque ahora se está diciendo que la escuela tiene que salir al aire libre. Muchos lo están reclamando, muchos lo están proponiendo. Sin embargo, aquí que las escuelas han reabierto totalmente hacia adentro. Incluso los propios espacios, digamos, comunes, no se están utilizando. Se desarrolla toda la actividad en el aula, incluso se come en el aula entendida como la entendemos hoy. ¿Y cuál es la relación entre el espacio físico y el espacio virtual? ¿En qué forma aprendemos? ¿Cómo podemos, este espacio virtual del que todos hablamos, cómo lo podemos involucrar realmente en nuestra realidad, ¿no? Y en este caso, a veces encontramos iluminaciones o cosas interesantes donde no las estábamos buscando. Y leyendo literatura antropológica, de repente me topé con la visión de la cosmología de los aborígenes australianos, Walpiri, que como algunos sabréis seguramente, tienen una cosmología que incluye en el espacio la parte del sueño, la parte como virtual. O sea, en una población que no tenía ni idea de que pudiese existir ese espacio virtual que tenemos hoy, he encontrado esta idea que me parece interesante porque ancla de alguna forma el espacio virtual a lo que es el espacio físico. El espacio es un lugar físico donde se intercambia, en que se intercambia con los lugares del sueño a través de los cantos y de los itinerarios míticos, para definir el lugar como espacio físico metafórico en el que los habitantes definen mapas, puntos de anclajes, que orientan y configuran un paisaje, atravesado por itinerario que lo significa y que enlazan los lugares entre sí, dentro de fronteras siempre variables y solo aparentes. Esta visión integra el espacio, me parece súper interesante porque integra el espacio físico y el del sueño, el imaginario, el virtual, dentro de una única experiencia, que no es excluyente, sino que es complementaria. Y ahí me parece que dónde está la clave si queremos intentar utilizar los espacios virtuales para la educación, sin que esta experiencia venga menos. Vamos a ver cómo estaba antes la escuela, antes del COVID. En una ocasión pregunté a la gente, porque me habían aparecido estas 3 imágenes, y pregunté a la gente en cuál de estos 3 espacios os gustaría que vuestros hijos estuvieran. Y casi todos se han decidido por el primero. Algunos por el segundo, porque decían que aunque era menos cuidado, tenían así un aspecto más seguro, más de seguridad, más así como cerrado y controlado. Y ninguno decidió por el tercero, porque le parecía así muy, muy dejado y con mucho hormigón y tal. La sorpresa fue cuando se dieron cuenta que se reveló que el primer espacio realmente es una rotonda de tráfico, que está aquí al lado, que es muy bien cuidada, pero es una rotonda al que no se puede acceder. El segundo realmente sí que es un espacio protegido y seguro porque es una cárcel, se trata de la cárcel de Soto de Real, donde se hizo un proyecto participado con los presos que habilitaron el jardín hace unos años. Y el tercero, tristemente, es una escuela de aquí al lado, y aún más triste que sea en un ambiente rural. O sea, hay muchísimo hormigón, no se aprovecha para nada el espacio y el entorno natural.
eso, ¿cómo estaba la escuela antes del COVID? Aquí, bueno, digamos en negativo, no había ninguna atención para la calidad del espacio interior. La normativa prevé espacios, no prevé los espacios que serían necesarios para intentar realizar un cambio hacia unas pedagogías más activas, hacia una escuela basada en el aprendizaje en vez que una enseñanza, digamos, donde el alumno es pasivo. Los espacios son pensados en términos funcionalistas y hay mucha infraestructura, se piensa en mucha cantidad de espacio, pero ese espacio no es dedicado al aula, donde se desarrolla el 90 y pico por ciento, ahora casi el 100% de las actividades, sino que al espacio para la educación física, que realmente los niños lo usan, los alumnos lo usan 2 horas a la semana, no más, o espacios como el patio, donde están no más de media hora al día. Por la parte positiva hay mucho movimiento de varios tipos, desde la escuela pública y privada, de la enseñanza reglada y no reglada, de los ámbitos profesionales, sobre todo de los arquitectos, digamos, para que empujan a la innovación educativa y a través de la humanización de los espacios. En este caso, ¿sí? Sí, digamos. En este caso, la Bienal de Arquitectura Adecuativa en Pontevedra en 2018 fue un evento donde además, a lo mejor algunos nos están escuchando, porque Colombia fue el país invitado, hubo mucha representación de América Latina y la verdad que las cosas que se están haciendo en este campo son muy, muy interesantes. Investigando un poco, porque por curiosidad y por una historia que nos pasó, pues me puse a ver qué pasaba con los espacios, qué pasaba con la calidad de los espacios, con las cantidades previstas por la normativa, en este caso la normativa española. Y pude ver que para la cría de pollos, cuando se trata de cría intensiva, se prevén como unos 9 pollos por metro cuadrado. Para que sean certificados, no digo como ecológicos, sino como pollos de corral, digamos, criados en suelo, se necesitan 4 metros cuadrados por pollo. ¿Y qué pasa en las escuelas? Que las escuelas infantiles, para los niños y niñas, se prevé unos 3 metros cuadrados por persona, es decir, menos que para un pollo criado en suelo. Y cuando los niños crecen, en vez de aumentar el espacio disminuye. Se trata de 1,5 metros cuadrado por persona. Estamos criando pollos enjaulados y estamos criando niños enaulados, podremos decir. ¿Eso por qué me parece relevante? Porque ahora con el tema de las distancias se ha empezado a medir y a medirlo todo. ¿Qué pasa cuando en marzo, de repente, de un día para otro, se cierran los colegios y se declara el estado de alarma? El lockdown se endurece y es total. Las ciudades invisibles de Calvino reaparecen en nuestra memoria con una inquietante actualidad. Los madrileños, mientras tanto, se asoman por la noche a la ventana y descubren sorprendido que ellos también, como sus abuelos, tienen un cielo estrellado velando sobre la ciudad, cosas que ya no veían. Al tiempo que los venecianos no pueden creerse que haya peces en sus tallas de agua. Y de eso seguramente ya se habían perdido la memoria desde Marco Polo o más allá. La liquidez de nuestra sociedad, como dice Bauman, se hace evidente. El espacio público pierde consistencia, desaparece, dejando una foto surrealista de la que ya no reconocemos los significados. El espacio público se vacía de repente de sus múltiples significados y contenidos. Las relaciones y se derrama como el agua de un vaso, ocupando todos los intersticios del espacio privado. Lo que decíamos antes, se pasó todo lo público al espacio privado. La vivienda se empapa como puede, acoge a sus moradores, rebota los conflictos en sus paredes demasiado opacas y estrechas, se satura de un aire demasiado escaso y quiere reventar pero no puede. Está prohibido por el Estado y por el miedo autoimpuesto, como no. La vivienda se quiere reinventar, pone a disposición hasta sus últimos resquicios a unos habitantes ingeniosos que de repente le dedican toda su atención, pero se hace evidente sus límites y la capacidad de respuesta. ¿Cómo han reaccionado los colegios? Pues de forma muy diferente. Realmente los ha tomado de total sorpresa, con lo cual la impreparación ha hecho que algunos docentes se hayan dejado la piel intentando el online,
la vía online, otros ni lo hayan intentado, otros simplemente la habrían querido pero no han podido. Se ha usado mucho el WhatsApp, se han inventado de todo, la verdad que, pero hubo muchísima diferencia entre, me imagino que haya pasado eso en todos los sitios. La brecha no es solo digital, y la brecha no es tampoco solamente socioeconómica. Hay casas, digamos, privilegiadas, donde hay varios ordenadores, que de todas maneras no eran suficientes, porque a lo mejor hay 2 o 3 hijos y hay 2 ordenadores en casa y los adultos tienen que trabajar y los niños tenían que estar cada uno conectado con sus cosas y no era simplemente posible. Las brechas aumentan y son de varios tipos, son multidimensionales. De repente se dan cuenta de eso y se ordena de no seguir con el programa, se ordena de no seguir adelante. Se ha retomado el programa ahora a partir de septiembre para no aumentar esa desigualdad. Las herramientas son insuficientes, no hay formación docente, la falta de presencialidad destapa los límites y sobre todo para los más jóvenes. Puse esta foto así como provocación porque la verdad que a veces hubo mucha queja también de la imposibilidad real de esto del trabajar en casa y estudiar los niños al mismo tiempo. Realmente fue un fracaso, pero no fue solo un fracaso, también debe de ser un aprendizaje. ¿Cómo se ha preparado la vuelta al cole? Pues se prepara, bueno, siguiendo un poco las recomendaciones de la OMS y que iban cambiando, además, y después prefigurando un poco el escenario que se iba a presentar. Y se prefigura de una forma en la que realmente lo que se hace es empezar a quitar cosas, a quitar... a tapar, esto es muy físico, ¿no? Tachar esto, tachar lo otro, esto no lo puedo usar, esto tampoco, esto está ahí, pero lo quito o no lo voy a poder utilizar. Digamos, se va renunciando a cosas. Aún así, aquí viéndolo de colorines, no parece tan terrible. Sin embargo, cuando la vuelta al cole ha reempezado y además ha sido de forma obligatoria, con mucha polémica detrás a nivel político y a nivel social, ¿qué pasa? Que salen los protocolos de las comunidades autónomas. El primer día me parece que se hablaba me parece que fuera el caso de Argentina, donde se hablaba del tema de demasiada centralización. En este caso, los problemas en muchos casos han venido de demasiada autonomía a las comunidades autónomas, porque realmente cada autonomía ha tomado caminos bastante diferentes. Las propuestas iniciales, que eran grupo burbuja de máximo 15 niños, posiblemente en espacio bien ventilado al aire libre y sin distanciamiento social dentro del grupo burbuja, es decir, sin tapaboca y sin distancia, se ha ido esfumando porque se ha visto simplemente que los espacios escolares no respondían a eso. Los protocolos, cuando salen los protocolos ya es el caos, además salen a pocos días de la vuelta al cole. Entonces se sube la ratio porque no había otra manera, se reducen las distancias, desaparece en muchos casos el privilegio dentro del grupo burbuja porque son demasiado grandes, entonces hay que usar tapaboca y además no pueden ser burbujas realmente. Con lo cual el tema de los niños estar con la mascarilla puesta todo el tiempo. Hay protestas, hay protestas por parte de las familias, por parte de los colegios, pero el enfoque mayoritario es desde el miedo, desde no queremos mandar a los niños a escuela o los profesores que no quieren entrar en el cole, o incluso se ha llegado a proponer en esta comunidad autónoma, en Galicia, se ha llegado a proponer la mascarilla a partir de los 3 años, el tapaboca, cosa que obviamente se ha visto que no es viable, no tiene ningún sentido. La salud se entiende, que es la parte que es más grave de todo esto, que se entiende solo a nivel biológico y físico. El resto no se admite. La salud emocional, de la salud emocional no se quiere hablar. Esta ha sido la vuelta al cole más incierta desde que se recuerde, desde luego. Empiezan los coles y se empiezan a ver imágenes que tanto en China como en el resto de Asia, como en muchos sitios, como en España, pueden ser muy parecidas. Si el espacio y la infraestructura escolar no responden adecuadamente, el coste de esta renuncia se traslada al cuerpo y a la relación.
que es lo que se tiene que recortar. Se configura así una forma de habitar basada en la renuncia. Y renunciar, renunciamos con el cuerpo y con la relación, es renunciar al espacio público, de alguna manera mermar su calidad. ¿Qué se aprende en estos espacios de calidad reducida? ¿Cuál es la emoción dominante? Parece ser el miedo o la distancia, realmente la distancia no solo física. Hay una distancia emocional muy grande. ¿Qué es esto? ¿Qué es este escenario? ¿A alguien le gustaría comer en su casa con una silla al lado, girada encima de la mesa, ¿no? ¿Cómo se siente una persona, un niño, muchas horas al día en este estado? Y cuando vimos esto, ya yo sinceramente lloré. O sea, cuando vi esto lloré. Y pensé que no iba a mandar a mis hijos al cole, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Dónde está la estética? Que es una de las necesidades básicas que tenemos, porque está relacionada directamente con la ética, como bien decía Loris Malaguzzi, el fundador de las escuelas de Reggio Emilia. Esta es una planificación que es expresión directa del miedo. Hemos perdido la capacidad creativa, la gestión del espacio se basa en la renuncia a la calidad. ¿Este es un espacio seguro? Podríamos preguntarnos. Sin embargo, tenemos que tener confianza porque los seres humanos siempre han sabido encontrar soluciones, soluciones valientes, soluciones creativas. La arquitectura y el urbanismo nos los demuestran. Entonces, dejémonos empatar por estas imágenes y busquemos soluciones creativas. Antes de la pandemia, antes de los protocolos, iba a decir seguramente que iba a ser una grandísima oportunidad para las escuelas y para la educación esta pandemia, aunque triste a consecuencia de algo tan triste, ¿no? Y tan grave. Sin embargo, o sea, pensábamos que, bueno, ahora las escuelas tendrán que cambiar, tendrán que salir al exterior, tendrán que hacer todas las cosas que ya decíamos antes que eran buenas, recuperar la relación con la naturaleza, con la ciudad como espacio educativo, porque tienen que hacerlo a narices, no les queda otra. Sin embargo, no está pasando. Pero dejemos un momento de lado los coles para ver lo que está pasando a nivel del resto de la ciudad. Si hay esta inercia también en el resto de la ciudad o no. Y en general algo se está empezando a mover. En Lugo, en la ciudad de 100.000 habitantes, casi 100.000 habitantes menos, de entrada, enseguida se peatonalizaron calles, varias calles, salieron en los periódicos y tal, y se hizo de un día para otro. Realmente para facilitar el paseo, sobre todo para facilitar que los bares tuvieran terrazas, los bares y los restaurantes, una de las industrias más importantes en Lugo. Parece raro, pero es así. Aquí se come muy bien. Además, Lugo tiene una muralla romana, que es, ha sido su punto débil por mucho tiempo, pero también ha sido su punto fuerte. Y podemos de alguna forma aprender una lección urbanística de la muralla romana, porque, bueno, es una de las únicas murallas completamente conservada en el mundo. La muralla ha sido un obstáculo histórico en el desarrollo urbanístico, sin embargo, a partir de que en el 2000 se declaró el Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es su bien más preciado y su valor añadido mayor. Además, desde 2015, como estamos en la vía primitiva del Camino de Santiago, se añade todo el recorrido de la muralla, porque por encima es un paseo completo de 2,5 kilómetros, y se añade como parte del Camino Primitivo de Santiago. Y ha sido uno de los espacios urbanos obviamente más utilizado en la desescalada. De hecho, bueno, es una zona nevrálgica también, pero también es la zona, digamos, el foco principal. Se usa eso para reivindicaciones también, obviamente aquí es una reivindicación del ámbito rural por el precio de la leche. En El Progreso, que es el periódico local, se anuncia que se cerrará el carril de la muralla para facilitar los paseos. Y efectivamente, esto fue muy utilizado. Es un cierre temporal, provisional, pero que desde el principio se anuncia, sobre todo
uno de los partidos políticos que está en el gobierno de coalición del ayuntamiento, pues se anuncia que esto será definitivo, que se utilizará siempre, que se establecerá así. Sin embargo, es verdad que se utilizó muchísimo en el encierro, bueno, en la desescalada, pero cuando se reincorporó la gente al trabajo, realmente quedó casi desierto, como dice como bien dice este artículo. Entonces, se establece que con la vuelta al cole, sobre todo, será necesario volver a abrirlo al tráfico. Sin embargo, no obstante eso, se acaba de anunciar la aprobación de la peatonalización completa de un tramo, el tramo de la Mosquera, que es esta construcción, que es uno de los torreones de la muralla, que se dice que es la parte original, tenía 2 plantas superpuestas más, y es un poco el símbolo de Lugo, de hecho está en el símbolo del ayuntamiento y eso. Este proyecto ya existía, sin embargo, el uso que se ha dado a esta zona de la muralla, como vemos aquí, con muchísimo concierto, un proyecto que se está llamado Murallando sin parar, donde se ofrecían conciertos gratuitos a la gente con un espacio muy grande, incluso para los transeúntes, ha dado seguramente un impulso y una identidad para que se aprobara después, se decidiera de llevar a cabo este proyecto que es muy discutido y siempre era bloqueado. Pero mientras los gestores actúan sobre el espacio público, ¿en qué lugar quedan los colegios? Cumplir la normativa no nos garantiza seguridad, no nos garantiza espacios de calidad. Tenemos que ir más allá. El espacio nos educa, decía Loris Malaguzzi, es el tercer educador, después de la familia y de la escuela. Estamos actuando en emergencia, es comprensible, ¿vale? Pero no podemos evitar de pensar en términos de planificación. Lo que hay entre las personas no es un vacío. No, esa distancia social no es nunca vacía. Tenemos que tenerlo presente cuando planificamos, cuando pensamos cómo organizar los espacios. A veces parece un poco que cuando queremos distanciar a la persona, pensamos en algo como la presión negativa que está en las unidades de cuidados intensivos, ¿no? Y eso en la naturaleza no existe. No podemos vaciarlo, pero podemos llenarlo de significados. Si es verdad que de esta crisis todos saldremos aprendiendo qué es la lección para la escuela, qué ha aprendido la escuela. Es necesario volver a reconciliar el cuerpo con el medio para permitir realmente el aprendizaje, un aprendizaje de calidad, con todos los sentidos, con esa experiencia que decíamos antes, experiencia también física y emocional. El espacio abierto, desde luego, es el más seguro. Cuanta más naturaleza incluye, más seguros estaremos. Se están multiplicando los estudios en este sentido. Nuestro sistema inmunitario, además, se debilita gravemente en un ambiente demasiado aséptico, demasiado desinfectado, cerrado, sin solamiento y con distanciamiento social. Nos olvidamos a veces que los otros no son solo el enemigo, no nos aportan solamente el microbio del COVID, sino que el virus del COVID, sino que nos aportan toda una serie de otros microorganismos beneficiosos que necesitamos. En general se están reclamando colegios al aire libre, en los países nórdicos ya estaban implantados, se han potenciado, se ha vuelto casi la normalidad. En nuestro país también se está intentando, se está ampliando muchísimo. Veremos al final un momento la material que están publicando, que es de utilidad también para todos los colegios. Los colectivos y grupos de profesionales que ya apostaban por la innovación y humanización de la educación retoman con fuerza sus procesos, sus propuestas. Arquitectos, docentes, artistas, antropólogos están proponiendo proyectos y a veces en conjunto. De momento, la inercia y esta vuelta al cole tan complicada no deja tampoco espacio, no solo la voluntad política que está fallando, sino que también es incomprensible que aún no haya espacio, pero los niños están pasando este tiempo en una escuela que es la que hemos visto, ¿no? ¿Qué propuesta de reformas educativas pueden tener impacto en la arquitectura y el urbanismo? Por ejemplo, lo de las escuelas de la naturaleza que decíamos,
no solamente por las escuelas que realmente se trasladan a la naturaleza, sino por las colaboraciones que se están instaurando entre estas y las escuelas que quieren intentar salir más y aprender a salir más, porque sacar el aula al patio o a la ciudad o a un bosque no es lo mismo que coger los pupitres y sacarlo fuera. Hay que reinventar toda la educación. Lo mismo pasa cuando queremos llevar la enseñanza y el aprendizaje a las redes. Tenemos que repensarlo, no es desplazar y ya está. Hay que repensarlo todo. En este sentido, hicieron unos estudios muy interesantes también sobre precisamente las medidas preventivas del COVID. También tenemos o la escuela que va a la naturaleza o la naturaleza que va a la escuela. En este caso, este es un proyecto italiano, el proyecto EDEN de la Universidad de Bolzano, impulsado por Beate Weiland, que trabaja en proyecto participado sobre estos temas con las escuelas. Es una pedagoga y trabaja junto con arquitectos. Aquí no solo se ha intentado amabilizar el ambiente interior, sino que hay todos unos estudios soportados por la biología, de plantas que son capaces de purificar el aire interior, producir oxígeno incluso en las horas nocturnas. Son plantas de interiores que a veces tenemos en nuestras casas. Y además los propios chavales las llevan, las familias están involucradas, las cuidan, y eso crea toda una serie de aprendizajes además. O las reformas participadas de los patios del colegio. En este caso tenemos aquí el ejemplo del patio de Almodóvar, es previo a la pandemia, pero se están retomando estos ejemplos positivos. Pasar de esto a esto, y además a través de la participación de toda la comunidad educativa, significa crear un espacio educativo en el patio, y conectado con la naturaleza y conectado con la ciudad y con el barrio. El patio es una nueva aula. El patio es el catalizador entre el espacio escolar y el espacio urbano a través de la participación de la comunidad educativa. Es un dinamizador urbano a la escala barrial. El patio es el prototipo, puede ser el prototipo del espacio seguro. Y la educación basada en el lugar, bueno, que viene de la tradición americana, pero que digamos que hay ejemplos que, aunque aquí no conozco ejemplos directos de esto, pero sí que hay proyectos como el proyecto Terra, que os invito a mirar, de la Xunta de Galicia junto al Colegio de Arquitectos y Arquitecturas Sin Fronteras y una serie de otros organismos. Tiene un material súper interesante para utilizar el territorio, el patrimonio y el patrimonio ambiental y histórico y arquitectónico para la educación. Ya llevaba mucho tiempo y ahora entiendo que proyectos de este tipo se tienen que potenciar. Este proyecto de maestra de obra, que se ocupa de reforma participada con toda la comunidad de espacios educativos, que ya estaba existiendo, organizado por el Sistema Lupo de Coruña, y siempre el Sistema Lupo en colaboración con la Fundación Luis Seoane, organizado en el encierro este laboratorio Escoitasme, que me parece súper interesante. Os invito a ir a ver en su página esta experiencia, porque ha sido organizado sobre la marcha, con un montón de artistas y personajes que han intervenido, han podido intervenir, pero la cosa interesante era que siempre había algún reto que era de hacer algo físico, no era obligatorio, pero realmente de realizar algo. Siempre estaba orientado a la práctica, a alguna práctica, lo que se aprendía en eso. Y al final se ha podido hacer una exposición que creo que está hoy en día en este momento en la Fundación Luis Seoane de Coruña, donde realmente han podido ir las personas, los niños, la familia que han participado, han podido ver sus cosas, han podido traer sus cosas, el resto de la gente lo ha podido ver, se ha creado una relación diferente. Entonces, me parece súper interesante porque es un proyecto virtual que se ha trasladado, orientado a una práctica, que ha dado un resultado en ese sentido
Entonces, realmente pensar el espacio virtual como desanclado del espacio real sería como trasladar las relaciones fuera del cuerpo. Eso no puede funcionar a largo plazo, puede sacarnos de la emergencia, pero no puede funcionar a largo plazo. Sin embargo, debemos explorar cómo vincular estos nuevos espacios de convivencia al mundo concreto. Nuevos retos se presentan para la planificación y la educación. La educación pide apropiarse del espacio urbano y del entorno natural para hacer de él un paisaje educativo. Se abren caminos arriesgados que hay que recorrer, pero de forma creativa y transdisciplinar, sin perder de vista el módulo base, que es el ser humano en socialidad, también mejor conocido como habitante. Pues muchísimas gracias y con esto concluyo. Espero no haberme pasado de tiempo porque metí el cronómetro y se me apagó. Aquí tenéis mis contactos si queréis. Muy bien, Elena, muchas gracias, muy interesante. Creo que el día de ayer Maruja y Cristina, se llama, de Bolivia, nos hablaban sobre que abordaban el tema de que la pandemia nos ofrecía oportunidades. Pero tú lo que nos muestras es que en estos protocolos de emergencia, pues realmente no ha habido una posibilidad de explorar soluciones alternativas, sino que se han tenido que atender a la emergencia y que ha habido muchas falencias, ha habido mucha falta de creatividad y se han generado soluciones que aparentemente pierden el foco de lo que es el proceso educativo, sobre todo con los niños, con los infantes. Pero también señalas que a largo plazo, pues sí existe esa posibilidad de oportunidades. Hay nuevos retos que se tienen que enfrentar y que seguramente nos llevará a una reforma de la educación y que también de las formas de aprendizaje, por supuesto. Y esto tendrá que llevarnos a nosotros como arquitectos o como urbanistas a generar alternativas nuevas para los espacios educativos, para la relación del espacio, del espacio público con la ciudad, del espacio público con la escuela con el espacio público y la naturaleza. En fin, me parece que ese concepto que nos presentas, ese reto, es muy, muy interesante y justamente era lo que nos interesa, en la convocatoria nos interesa que se empezara a abordar en este seminario. Bien, seguramente habrá oportunidad de retomarlo más adelante en el conversatorio.